Ya. Verán, el primer ejercicio no voy a hacer porque es un poco fácil. Este te pide que obtenga g de x dado la derivada, entonces tiene que integrar. Estaba bastante fácil eso. Lo único que tiene que calcular aquí es la constante y para eso le da el punto, ¿no? Entonces reemplaza el punto y ya saca la constante. Este estaba muy fácil. El siguiente me pareció interesante porque fíjese que le dan tabla de, ¿cómo es? Regresión. Pero la pregunta A comienza con algo que es una progresión geométrica. Aquí le dice que Gema y Keira empezaron a trabajar el 1 de enero del 2011 en empresas distintas. El salario anual de Gema era de $45,000 y su salario anual ha aumentado un 2% el 1 de enero del año posterior al 2011. Ya, ok. Entonces, aquí es algo que lo que se trata de los porcentajes. El salario inicial es del 100%, siempre. Representa el 100%. Si te aumentan un 2%, ahora ya tienes un 102%. Y si eso te van a aumentar cada año, vas a tener un coeficiente R que sería el 1,0, o sea, divides el 102 para 100 y te queda 1,02 y esa es la progresión geométrica. Aquí del 2011 al 2021 hay 11 periodos, ¿no? Pero le puse n directamente 10 y tienes U sub 1,45,000, entonces aplicamos esta fórmula de progresión geométrica y sacamos lo que ganará, se espera que esté ganando el 2021, ¿no? Entonces, esta primera parte más es algo de aplicación de progresión geométrica. Luego ya tiene aquí los valores en cambio de la otra chica, de Kaya. Y tiene estos valores que, esto obviamente hay que ingresar para hacer regresión. Aquí yo hice un poco, por si acaso alguno se olvide que nomás tiene que hacer cómo se ingresa estadística, cálculo, entras a regresión. Pero antes de regresión tienes que irte a hacer. El otro día parece que Anthony tenía algún problema con que no le salía la respuesta y uno se olvida que siempre debe ir a hacer para verificar si es de una variable que el listado esté em, en uno, en este caso si ha digitado usted en uno y si la frecuencia es uno, entonces ya pone uno nada más. En este caso, como son dos variables, yo verifico que en X está en la lista uno que usted ve aquí, que es los años X y en Y tenga que estar la lista del salario anual. Dicho esto, entonces yo ya puedo salirme de esto, ya puedo ahora sí irme a regresión, entonces elijo X y aquí elijo la forma AX más B y me da los valores, ¿no? Generalmente en este tipo de ejercicios te pone ya la fórmula S es igual a X más B y te pide los valores de A y de B. Entonces da usted ve que es este valor de 1096,89 y este valor de B te da así, tienes que trabajar con ese valor porque te da 2 menos 2,16 exponente a la 6. Entonces, lo que salga ahí, no hay ningún inconveniente, le van a aceptar eso, porque no podemos deducir cuál es el valor con más decimales, ¿no? O sea, perdón, con más enteros en este caso. Y aquí ya tendría el valor. eh, y nada más, ¿no? Creo que eso era todo. Creo que había que con verificar algo más. No sé si decía aquí. Muestra que según este modelo, Keira tuvo un mayor salario que Gema. Entonces, al final tiene que poner que este valor es mayor que este, ¿no? Nada más. Eso no le puse, me he olvidado. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. Anthony, tengo Anthony Pérez y Anthony Tony. No, hombre. Ya, ok. En- entonces, ahora vamos a ver qué pasa con
ejercicio 4. Fíjese que aquí me dice A y B son sucesos independientes. Entonces, y te da esta condición, que la probabilidad de A es 3 veces la probabilidad de B. Cuando me dicen sucesos independientes y me dan relaciones de este tipo, yo ya pongo directamente que la probabilidad de B es X y en ese caso la probabilidad de A sería 3X porque estoy reemplazando esto, ¿no? También te da la probabilidad de A unión B, entonces es como que yo ya tengo que aplicar esta fórmula. Unión B es probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección, ¿no? Entonces, como son eventos independientes, yo ya tengo aquí la intersección, que sería esta de aquí, 3x cuadrado, ¿no? Porque se multiplican A por B y ya tengo esto. Si yo reemplazo todo aquí, me doy cuenta que me sale una ecuación de segundo grado, ¿no? No se olvide, toda ecuación de segundo grado se iguala a cero. Entonces, en este caso, este que estaba negativo le pasé acá. 3x más un x te da 4x y pasa a negativo y este se queda con positivo. Ya. Eh, Aquí a veces usted puede decir, yo voy a usar Solve, pero acuérdese que el Solver siempre le da una respuesta, entonces hay que estar ahí manipulando para ver si le sale la otra. Es mucho más fácil utilizar la opción polinomial que elegí aquí, la F2, ¿no? Aquí no le he marcado, pero era F2. Luego elige F1, que sería grado 2, e ingresa los datos. Dice aquí están ingresados del 3 menos 4 y este valor de 0,68. Y aquí ya tengo las respuestas. Romy, ¿por qué elimino el 17 quinceavos como respuesta? No sé, justo le iba a preguntar por qué elige el 0,2 y no el otro. Eh, Anthony Pérez, contéstele. Anthony, no te escucho. Ah, ya sé por qué, porque no tiene que pasarse de uno. Eso, muy bien, ya. Ya por eso eliminas, ¿no? Entonces ya te quedas con esta solución. Muy bien, eso. En el siguiente ejercicio te da toda esta lata del tiempo de reacción cuando de esta muestra de 9 adultos han reaccionado después de dormir bien y también a los que no durmieron, no han dormido bien también. Y se muestra estos diagramas de caja, ¿no? Entonces, Matías Tapia también estaba aquí, a la Cami también, ok. Em, Entonces, lo interesante de esto, fíjese que lo primero que usted debería hacer cuando le dan diagramas de caja es observar cuál es la escala que están tomando aquí. Fíjese que aquí del 0,24 al 0,30 me dan dos liñitas más, entonces de ley este es 0,26, este es 0,28. Y ahí sí se mantiene seguro que es cada dos décimas, ¿no? Sí se comprueba eso. Sin embargo, aquí hay unos valores intermedios. Entonces, si está intermedio, no se haga lío, tómele el valor intermedio. Entonces, porque eso es lo que le pregunta aquí. Dice, considere el diagrama de caja y bigotes que representa los tiempos de reacción después de haber dormido bien, que serían el que está transparente aquí, ¿no? Entonces, escriba cuál es la mediana. Entonces, la mediana en este caso sería 0,28. Ya lee ahí. No hay mucho lío. Esta pregunta en otra prueba le había dado la fórmula y a mí me pareció extraño que le había dado la fórmula porque em, generalmente, mire, aquí le dice, verifique que la medición de 0,46 no es un valor atípico. Entonces, yo debería acordarme esas dos fórmulas que vimos en la otra prueba, que el valor atípico, cuando supera es decir, está fuera o estoy queriendo comprobar si es mayor que el valor máximo. Entonces, el valor atípico como fórmula es Q3 más 1,5 del RIG. Y si estuviera en el lado de menor, es en cambio Q1 menos 1,5 del RIG. Chequeará esas fórmulas, no está en el cuadernillo de fórmulas. En todo caso, el cuartil 3 sería 0,35. Eso es lo que yo le decía aquí. Mire, no está exactamente en cero, está entre 0,4 y 0,36, entonces usted toma 0,35. Y el RIG ya le calculé acá que es cuartil 3 menos cuartil 1. El cuartil 1 también está entre los dos valores, entonces 0,27. RIG 0,08, aplica la fórmula y el valor que me pedía comprobar
que era 0,46, no es verdad que es mayor que 0,47. Entonces ya comprobé que no es un valor atípico. Si fuera, por ejemplo, 0,48, ahí sí diría que es verdad porque se pasó del 0,47. Preguntas, Camila Cabezas, no te escucho. Eso de 1.5 por Rick, ¿es una fórmula? ¿Está en el Sí, cuadernillo? no, eso decía, no está en el cuadernillo de fórmulas. Una prueba anterior, ahí sí te pusieron esa fórmula. Te decía que un valor atípico. Verás, los valores atípicos son los que se salen del diagrama de caja, es decir, o están más abajo del mínimo o están más arriba del máximo. Entonces, por eso yo decía que el valor atípico a comprobar en este caso, como es 0,46, em, estaría justo en el límite este. Entonces, de todos modos, dice compruebe que este valor no es un valor atípico. Entonces, utilizas esta fórmula. Porque si no, como dices, es que yo veo que es un máximo, entonces está dentro. Eso no te sirve. Tienes que comprobar con esa fórmula. ¿De acuerdo? Ok, la pregunta C y la D le dejo de tarea que usted haga. Aquí le traduje las respuestas que le da porque necesito avanzar un poco más rápido, ¿ya? Hay cosas más difíciles. Ok, algo que siempre, fíjese otra vez, me parece que en la clase anterior ya vimos eh, una función de velocidad, que es en función del tiempo, ¿no? Entonces le da esta función de velocidad y le dice que el tiempo está entre 0 y 3. Entonces dice determine cuándo cambia de sentido del movimiento de una partícula. Entonces yo aquí ya dijiste cambia de sentido cuando pasa de velocidades positivas a negativas o viceversa, ¿no? Porque puede ser que una esté al revés y cambia de sentido si viene de negativo a positivo. Eso siempre funciona así. Entonces lo que yo haría en este caso es ingresar esta velocidad en un gráfico, ¿no? Usted ve aquí que está en función de x, donde x representaría el tiempo, y encuentra la raíz, ¿no? Entonces ya tiene aquí que el tiempo es 1,57 segundos. Estos puntos son regalados porque es fácil hacer esto, ¿no? Luego viene algo que me pareció mm, como que usted, fíjese que le dice, hay el instante, ¿en qué instantes la aceleración de la partícula es igual a menos 1,9 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, yo debería, como concepto, acordarme que la derivada de la velocidad me da la aceleración. Entonces, el lío es que me pongo a derivar esto. Este es U por B y es un poco complicado, ¿no? Entonces, en vez de ponerse a derivar, use la calculadora y ingrese derivada. ¿Cómo ingresa la derivada? No se olvide, es con la opción, tiene que irse a la opción esta sí, se va, a ver, primero tiene que ponerse en room, ¿no? En las calculadoras de este tipo. Nos pone Shift catálogo. Y aquí puede agregar la D de derivada. Y ahí busca. Perdón. Ya. En todo caso, esto tiene que elegir cuando va a graficar la derivada de la función, ¿no? Entonces ahí se evita derivar, porque al final lo que usted o sea, tiene que poner la derivada y en este caso cuando x es igual a x, ¿no? Entonces ya le sale el gráfico. Y también tiene que digitar la recta de -1,9, porque le dice en qué instantes la aceleración de la partícula es -1,9. Entonces usted ya hace esto así, ¿no? Y fíjese que aquí le da dos valores. Em, Fíjese que en estos casos es mucho mejor hacer este proceso para obtener los dos valores como intersección. Porque si usted pone esto como, que también podría ser poner la derivada de esto igualar a -1,9, pero en Solver le va a dar una sola respuesta. Y mire, estas respuestas están muy pegadas, entonces como que no me va a dar. Entonces el mejor método es hacer esto, ¿ya? Entonces practique esto, tiene que practicar.
Luego dice, halle la aceleración de la partícula cuando su rapidez es máxima. Fíjese que cuando me pone aquí rapidez es máxima, mi tendencia sería, le voy a sacar el máximo de aquí, y ese es el error, porque estos valores máximos se llaman valores máximos relativos. O sea, hay mínimos y máximos relativos, pero el absoluto yo podría obtener haciendo por ejemplo, si tengo una duda, aunque aquí es obvio que casi se ve que, ¿se acuerda que el intervalo le decía de 0 a 3? Entonces yo veo que en 3 me va a dar un valor más grande que este. En todo caso, yo aquí hice algo también como una tabla de valores. Hice la opción tabla y era para verificar justamente que en 3 tengo el valor máximo, que sería menos 2,47,4. ¿De acuerdo? Y mire, todos los valores en el intervalo son menores. Entonces, no me importa que sea negativo, porque lo que me interesa es que es un valor absoluto de la velocidad máxima. Lo único que indicaría que está en un sentido contrario al positivo, si quiere verle aquí. Ok, en todo caso aquí no se olvide que también le puse para hacer la tabla que tiene que entrarse por función tabla y primero ir a set, ¿no? Para en set, en este caso hice la tabla desde 0 hasta 3 en pasos de 0 a 5. Ok, luego que ya tengo el tiempo que en este caso, acuérdese que le decía halle la aceleración de la partícula. Entonces, yo lo que haría es eh, o sea, graficar esto y encontrar el valor de y cuando x es igual a 3. Nuevamente, es como que, ¿para qué derivo esto? Para luego evaluarle en 3. Entonces, lo que yo hice es, volví a graficar la derivada de la velocidad y se acuerda que hay una opción donde dice, si x es igual a 3, ¿cuánto es el valor de y? Entonces ya le da, cuando x es 3, usted le da que el valor es 1,837. Bueno, 4 creo. Y ahí sería la aceleración. Si ve que en ningún momento yo derivé aquí algo que estaba feo, porque usted si se pone a derivar esto, yo sé que puede, pero es u por b y tiene que hacer un montón de pasos. Entonces, haga con la calculadora, practique. No sé si hay alguna pregunta de esto, chicos. Matías Tapia, no te escucho. Fernando Praes, Profe, una pregunta. dígame. ¿Puede repetir cómo sacó el máximo que es 3? O sea, no entendí muy bien. Verás, es que eso es lo que yo les decía, que cuando aquí la pregunta te dice, halle la aceleración de la partícula cuando su rapidez es máxima. Entonces uno pretendería, dice, del gráfico de la velocidad saco el punto máximo y ya está. Pero ese valor máximo es un máximo relativo, no es un máximo absoluto. El máximo absoluto te da cuando tú en una tabla graficas la función esta de velocidad. Mira que aquí yo hice función velocidad. Si ves que es esta velocidad de aquí la que ingresé. Y le doy valores, en este caso, en el dominio que me da. Me dice que era desde 0 hasta 3 en pasos de 0 a 5, o sea, solo por fastidiar. Y me sale esto. Si te das cuenta que cuando el tiempo es igual a 3 te da el valor más alto de la velocidad. Entonces ahí sí, o la rapidez en este caso, o velocidades, sería menos 2,474. Entonces, esta es la máxima velocidad en este intervalo. No el punto máximo, es que ese es el error que se puede cometer aquí. ¿De acuerdo? Estos son máximos relativos. No sé si quedó clara lo que expliqué, Fernando. Sí, profe. Ok, gracias. Ya, entonces luego, como decía, es utilizar el mismo gráfico para determinar cuál es el valor de la aceleración sin derivar, ¿no? Practique esto, estaba bien interesante. Ok, luego había este ejercicio ya comenzamos en la sección B. Fíjese, le da este triángulo y aquí le pone 63. Entonces, lo primero que usted hace es calcular este valor 27, porque sería complementario de 63, ¿no? Dicho esto, yo ya puedo encontrar, me dice que encuentre la distancia de AC. Entonces, Romy, ¿qué pasó?
Profe, antes de que continúe, tengo una consulta. Dígame. Digamos, en el anterior ejercicio, como se usa la calculadora, ¿verdad? ¿Hay que Ujú. poner alguna evidencia de que usé la calculadora? Siempre como es bosquejos. Es que verás, por ejemplo, si tú mira que cuando graficas la velocidad, este sería el bosquejo Ya. y pones el punto. Pero si estás graficando la aceleración, mira que pones todo esto, pero la gráfica ya te sale diferente, si ves. Ujú. Entonces tú pones el bosquejo y ahí Ya. ya, o sea, ahí se interpreta que estaban haciendo con el calculador. Porque saben que es prueba 2, entonces es mucho más fácil hacer esto, ¿no? Ya, pero es una Ya. buena pregunta y pertinente. Ok, aquí en cambio te pide que calcules a C. Entonces aplicas ley de cosenos, puesto que ya tienes dos adyacentes y el ángulo comprendido. Estaba fácil eso. Luego te dice haya el área del terreno, entonces tienes lados adyacentes, el ángulo comprendido aplicas en cambio el área con la función seno, ¿no? Esto también, fíjese que en algunos casos ya un poco cansado estaba poniendo las respuestas del solucionario, porque está bien. Luego te pide halle el CAB. Cuando te dice CAB, no se olvide que el ángulo, el vértice A es el que me define el ángulo. Podría llamarle yo el ángulo A y así pone también el solucionario. Entonces, aquí aplica ley de senos. No se, no se olvide que aquí tiene, como está utilizando grados de, tiene que, su calculador estar en grados de, ¿no? Eso tiene que estar siempre pendiente. En el caso de esto, no sé si aquí había función seno, sí. Esta no se olvide que en cambio cuando va a graficar esto tiene que estar en radianes, ¿no? Eso se me había pasado, ¿ya? Ok, en todo caso aquí utiliza ley de senos y ya saca este valor. Ahora verán, fíjese que este valor, le da 5 puntos por resolver esto. Dice que el agricultor quiere dividir el terreno en dos partes. Para ello, clavará un poste en el punto D, que está en el lado AC. Dice quiere que el límite BD divida el terreno de modo que las dos áreas tengan la misma, digo, las dos partes tengan la misma área. Entonces, aquí yo hice algo de trigonometría, porque, o sea, en el solucionario le dice, el punto D va a ser la mitad. Pero ¿cómo se sabe que cuando pone aquí la mitad, estas dos áreas quedan iguales? Y el concepto es súper fácil, porque usted para estos dos triángulos hace base por altura, y la altura es común para los dos, es la misma, porque como son ángulos aquí obtusos, entonces, la altura, cuando usted tasa desde el vértice hasta la prolongación del lado AC, es común para los dos triángulos. Entonces, es verdad que si el punto D va a estar en la mitad, porque la base esta por esta altura y la base esta por esta altura me da lo mismo, ¿no? Entonces, era bien interesante porque eso es algo de geometría, que no sé si algún momento cuando le explican ángulos obtusos, se suele hacer esto, ¿no? En todo caso, esa es la idea de hacer estos repasos, ¿no? Dicho eso, usted ya tiene lo que hace es calcula, ¿cómo es? AD ya tenía, ¿no? Se acuerda que AC ya calculó. Entonces, lo único que hace es este valor de AC le divide para 2, que en este caso sería 54,31, y ya tendría este valor. Y luego para encontrar BD en este triángulo de acá abajo, aplica ley de cosenos otra vez, ¿no? Entonces BD al cuadrado es 230 al cuadrado más este valor que era la mitad de AC al cuadrado y todo este asunto, y coseno de 47 grados. Ya le sale esto de aquí. Entonces, interesante esta parte, ¿no? Que es algo que no es común aplicar. Ok, luego tiene el ejercicio 8. ¿Cómo vamos en tiempo? Verán. Este ejercicio 8, usted ve esto de aquí. ¿Quién estuvo en la clase anterior? ¿Se acuerda que había un cálculo de probabilidades y dado una función similar?
año seguido volvieron a tomar lo mismo, el mismo concepto que ahora vamos a repasar. Verán, resulta que en este ejercicio le dicen a usted, un científico ha realizado un experimento de 9 semanas de duración con dos plantas, A y B, de la misma especie. Quería averiguar qué efecto tiene el uso de un nuevo fertilizante. La planta A recibió fertilizantes con regularidad, mientras que la planta B no lo recibió. Y eso es todo en introducción nada más. El científico halló una altura, que la altura de la planta A, que le da que es en centímetros, después de 3 semanas se podría modelizar mediante esta función, una función con trigonométrica, ¿no? Mezclada con una función lineal, si quiere verle así. Ya el intervalo es de 0 a 9, porque decía que hizo eso en 9 semanas, creo que era, ¿no? Ya. El científico halló en cambio que la altura de la planta B después de 3 semanas se podía modelizar mediante esta que sería una función lineal. Ok, hasta aquí es todos los datos. Luego dice, utilice los modelos del científico para hallar la altura inicial. Este es regalado, porque son, imagínense, son 3 puntos creo que le da aquí. Sí, le da regalado porque lo único que tiene que hacer es h de 0. En el caso de B, imagínense, 8 por 0 más 32, 32. Luego dice que haya también la altura inicial de la planta A, pero que ponga con 3 cifras significativas. Entonces, nuevamente evalúa en 0, le quedaría seno de 2 por 0 más 6, más 9 por 0 más 27. Si esto mete en la calculadora, tomando en cuenta que esto debe estar en radianes, ¿no? Siempre. Entonces ya le da este valor. Ok, hasta aquí no habría mucho lío. ¿Cuándo comienza a haber un problema? El ejercicio aquí le dice, halle los valores de t para los cuales las dos funciones como que se cruzan. Resulta que si usted se pone a hacer aquí yo le hice a propósito con solve, con ecuaciones, esta le va a dar un valor que es 4,7 y fíjese que 4,7 va a ser el segundo valor. ¿Y cómo saco 4 y cómo saco 5,88? Está complicado y no le va a dar el solver ahí. Entonces, la única forma es que usted grafique estas dos funciones. Si había un poco de líos en graficar. De todos modos, usted debe encontrar como referencia a veces el momento de hacer el gráfico. Fíjese que cuando el primer punto de intersección está en 4,64. Entonces, al inicio es como que no le sale y usted, obviamente, lo primero que tiene que ver es esto, que esté dentro de 0 y 9 el intervalo en X, y luego ir viendo hasta dónde se va y le va reduciendo, haciendo zoom, zoom, hasta que ya le encontró. Entonces, para hacerles corta la historia, resulta que aquí hay 3 puntos de intersección. Fíjese, tiene un punto aquí, se mueve en la calculadora, tiene el segundo punto en 4,7, el primero en 4, 4,7, y hay un tercer punto en 5,88. Fíjese que aquí uno, cuando le va alargando más, se da cuenta que acá se abre el gráfico. Entonces, si yo quisiera obtenerle más sensibilidad, debería poder estar manipulando y jugando con esto un buen rato hasta darle la escala perfecta para que se visualice todo esto. En todo caso, usted pruebe. Esto es algo que usted tiene que hacerlo, porque si no maneja esto, el rato que mete los datos y no le aparece, se va a enloquecer. Dice, ¿dónde está? ¿Cómo hago? Entonces tiene que practicar. Ok, entonces, después de haber resuelto esto, tengo 3 tiempos, que son los que me está pidiendo, ¿no? Hay de los valores para los cuales se da esta igualdad. Luego le dice, aquí no he borrado esta parte, pero bueno, dice, para el tiempo entre 0 y 9, hay el tiempo total durante el cual el ritmo de crecimiento de la planta fue mayor que el ritmo de la planta B, fue mayor que el ritmo de crecimiento de la planta A. Fíjese acá otra vez, usted se va a poner a derivar esto.
Aquí yo creo que sí le derivé. Pero si usted tiene líos y luego quiere graficar esto, qué sé yo, haga directamente, grafique las derivadas. Fíjese que la derivada de este era facilito porque es 8, ¿no? Porque el de 32 se hace 0. Sin embargo, todo le puse en derivadas para que vea usted que funciona igual. Ahora, este gráfico se va a desplazar. Antes estaba en 64 en Y, ahora ya como la derivada es 8, ya le puse como referencia 8. Y mire que alrededor de ese 8 va la función seno desplazada, ¿no? Ahora, yo le puse aquí también x es igual a 9, justamente para hacer lo mismo que en el examen anterior, contar cuántas veces se da este intervalo que ya voy a calcular. O sea, ¿dónde va a haber un intervalo que es de la planta B es mayor que la planta A? Justamente cuando la planta A está en estos intervalos, la planta B es mayor. Entonces, ¿cómo calculo? Calculé los dos consecutivos, igual que hicimos en la otra prueba. Entonces tenía 2, 230, 223.6 y la otra 189. Resto estos dos valores, entonces ya tengo este rango de tiempo. ¿Qué es lo que hago? Multiplico por 3 y ya está. Imagínese que le hubiese dicho aquí también, calcule la probabilidad. Entonces divide este valor para 9 y ya está la probabilidad. Entonces, no sé si les ha ocurrido hacer este tipo de ejercicios en este tiempo. No sé, chicos, preguntas. No sé si se entendió, pregunto yo. Anthony Pérez, preguntas. Y profe, quería que me explique la última parte, no me entendí bien. La última parte, ya verás. Sí, Aquí lo que te dice es que básicamente tienes que igualar las dos derivadas, porque eso es lo que te dice que haya el tiempo total durante el cual el ritmo de crecimiento, el rato que te dice el ritmo de crecimiento te está diciendo la velocidad de crecimiento, ¿de acuerdo? Sería como un sinónimo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Derivar, porque igual estos modelos están en función del tiempo. Entonces, en vez de derivar manualmente como yo hice aquí y graficar, o sea, sí podrías utilizar esto, ¿no? Pero yo aquí hice para que usted vea que sí puede derivar directamente y graficar, ¿no? Em, entonces, ya he hecho el gráfico, ya tengo em, esta función. Entonces, en 8 es la velocidad máxima. Es como que la planta B crece constantemente a este ritmo, a 8 centímetros por, no me acuerdo qué era la unidad de tiempo, segundo creo que era. Si te das cuenta que este tiene un crecimiento constante, en cambio este va creciendo con este modelo de una función seno, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que en estas partes de acá abajo es donde la planta en un determinado tiempo va a tener un valor menor que el crecimiento 8 que he tenido estas plantas de aquí. Entonces, lo único que hago es calcular este intervalo de tiempo, es buscando intersecciones en dos puntos consecutivos. Y aquí ya tengo estos dos valores y como es tiempo, restas y este valor de tiempo multiplicas por 3 porque es en 3 periodos que va a suceder esto. Y ese sería el tiempo total durante el cual el ritmo de crecimiento de la planta B fue mayor que el ritmo de crecimiento de la planta A. Es decir, el ritmo de crecimiento de la planta B es constante, 8, pero en cambio la planta A va variando su ritmo de crecimiento, su velocidad de crecimiento. Eso. No sé si quedó claro, Anthony Pérez. sí, profe, gracias. Ya, ok. Fíjese que no sé cuántos tiempos me queda. Bueno, esperemos 3 minutos. Verán, chicos, este ejercicio yo lo había hecho no me acuerdo si en alguna clase que les expliqué esto. Verán, le da, aquí dice que la media ya le da 35. Es una distribución normal, ¿no? Ya le da la media 35 y ya le dice que sigma es un valor que no conoce. Entonces usted, el rato que no le da sigma, usted tiene que pensar que tiene que pasar
de la general a la que ya es estandarizada con estos valores de la media uno y la desviación estándar uno y Z. Yo creo que puse mal aquí, es la media es cero, ya le voy a corregir. La media es cero aquí, no sé por qué me equivoqué. La media es cero y la desviación estándar es uno. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí le dice la media es 35 y le da este dato, el 25% de los días, Susi tarda más de 40 minutos en ir al trabajo, al coche. Entonces, usted pone aquí. La media era 35, 40 está más a la derecha. Y el porcentaje que dice que tarda más, esa es la probabilidad, 0,25. Pero otra vez no tengo desviación estándar. Y justamente eso es lo que le pregunta ella, el valor de la desviación estándar. Entonces, usted se pasa y utiliza la inversa de la normal. Entonces, pone que debe ir a la derecha del valor de z que no conoce, el área es 0,25 y la desviación estándar es 1 y la media es cero. Estos son valores siempre conocidos si se quiere. Y cuando le da la inversa ya le da el valor de z. Y con este valor de z es como que regresa acá. Dice, ya tengo estandarizado y puedo despejar sigma, que sería x menos la media sobre z, ¿no? X es 40 en este caso. La media ya sabemos que era 35 y z es el valor que acabé de sacar con la inversa. Se ve que tiene una relación entre estas dos, entre la estandarizada y la general. Y de aquí ya sacó la desviación estándar. Si usted no hace esto, ya no puede hacer nada más del resto. Esto tiene que quedar súper claro. Entonces, luego de eso ya puede contestar la siguiente pregunta. No sé, Anthony, ¿me puedes enviar Anthony Pérez? ¿Me puedes enviar un Zoom para terminar de explicarles este ejercicio que está bastante, o sea, siempre ya ven que en todas las pruebas están tomando normal y binomial. Entonces me desconecto. Anthony, ¿me puedes enviar? Anthony Pérez. Uy, profe, si le fallo, estoy en el celo. Entonces, Anthony, ¿quién es? Camila Cabezas, ¿estás en tu casa? Sí, Ya, envíame un Zoom, por favor. Envíale a Top Globales para que todos nos conectemos ahí. Ya, ok. este rato. Gracias, chicos, me desconecto.